El Ancasti Podcast. Los seres humanos formamos parte de la economía en cada aspecto de nuestra vida. Cada elección que hacemos tiene implicaciones económicas basadas en nuestras creencias. Por eso, este podcast es una invitación del licenciado Marcelo Altamirano a entender aquellos conceptos básicos del complejo universo de la economía. Entendiendo economía. Este episodio es auspiciado por Hotel Ancasti, una propuesta única y moderna para que tu estadía en Catamarca sea inolvidable. Episodio 3. Precios principales de la economía. Bienvenidos al ciclo Entendiendo Economía. En este episodio 3 estamos en la compañía del licenciado Marcelo Altamirano y en este episodio vamos a hablar de los precios principales de la economía. Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué serían los precios de la economía? Claro, lo que pasa es que como estamos todos muy acostumbrados ya a vivir, hemos internalizado un montón de conductas. Nos pasa a todos los seres humanos, nos pasa que nosotros aprendemos un montón de cosas de chiquito y esas cosas, sin pensarlas mucho, las tomamos como elementos de decisión. Nosotros, cuando entramos a un cuarto oscuro y está la luz, sabemos que debe haber luz, lo primero que hacemos es mover los brazos buscando el interruptor. Y eso no tiene un proceso racional, digamos, sino que es algo que está construido en nuestra crianza. En ese marco, y en la época en que nosotros vivimos, de hace mucho tiempo, los precios en el sistema capitalista son un mecanismo que se supone que ordena las decisiones de las personas. Si los precios son altos, la gente tiende a consumir menos de ese bien. Si los precios son bajos, la gente tiende a consumir más de ese bien. Y pareciera ser que eso después se va a conocer como la ley de la demanda y bueno, funciona y creemos que eso funciona. Es decir, y en la teoría económica se enseña el sistema de precios como un ordenador. Además, los precios son siempre, el valor de los precios es en relación con otros precios. Por ejemplo, y en relación con los costos de producción. Pero esas son cosas que ya están en el inconsciente. ¿Se entiende? O sea, nosotros no hacemos un razonamiento. A ver, la luz que pagamos, ¿es cara? ¿Es barata? ¿Respecto de qué? ¿Se entiende? Precios internacionales, ingresos de por salario. Por ejemplo, claro, te dicen en los modelos más liberales, te dicen, nosotros no podemos pagar este precio de tarifas porque en Estados Unidos valen tanto. Bueno, pero ¿respecto de qué? Respecto del salario, respecto de los costos de producción. La uva en Tinogasta debiera ser mucho más barata que en Catamarca, pero no porque sea mejor la uva o peor, no porque te guste más o te guste menos, sino porque se produce ahí. Y entonces los costos de producción y comerla en Tinogasta es muy distinto a comerla en Buenos Aires. No hay costo de flete, digamos. Por ejemplo, ¿me entendés? Es decir, no hay costos de transformación, no hay costos de comercialización o son menores, etc. Entonces, ahí es donde todos deberíamos tratar de tener una conciencia más clara, porque de esto se van a derivar cosas como, por ejemplo, la educación financiera, que hay un precio que está metido ahí en la educación financiera que lo pasamos muchas veces por alto y creemos que no impacta. Cuando nosotros hablamos del consumo responsable o el consumo propenso a procesos de desarrollo sustentable, y ahí está el precio de los combustibles y las tarifas, que es algo que nosotros tomamos solo como un consumo. Si yo me subo al auto y me voy porque tengo que ir a algún lugar, pero nunca soy consciente de los impactos que genero cuando me subo al auto y me voy a un determinado lugar. Cosas como, por ejemplo, a mí me gustan mucho determinados tipos de ropas y nosotros creemos que esa ropa, como no se hace en la Argentina, pero la necesitamos igual o la queremos igual, la compramos y no tenemos en cuenta la relación del tipo de cambio y el agregado de valor. Es otro precio de la economía que impacta en lo cotidiano y nosotros no tenemos conciencia de eso. Entonces, la idea un poco de esta charla era buscar esos precios de la economía y ver cómo funcionan y qué cosas, qué decisiones se toman alrededor de eso. Es decir, que cualquier gestión económica debe tener en cuenta todo este tipo de variables, porque cualquier decisión en ese sentido, sobre todo en países como la Argentina, con economías absolutamente inestables, en los últimos tiempos por lo menos, cualquier decisión en materia de política tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la gente, y en ese sentido
quería preguntarte, viendo ya en perspectiva, digamos, respecto del actual gobierno, ¿qué política de precios tuvo en el inicio de su gestión y eso cómo impactó en la vida cotidiana de la gente? Claro, viste, así como yo iba asociando una tarifa con una cosa, con un efecto, todo esto mirado junto, esta canasta de precios que son básicamente, y para recordarlo siempre, salarios, tarifas y combustibles, tasa de interés y tipo de cambio. Esos 4 precios, de alguna manera... Esos serían los principales, digamos. Hay un montón de precios más. Pero general. esos precios, ¿por qué? Porque esos precios tienen impacto sobre un concepto un poquito más anterior, que son el pago a los recursos de la producción. Porque, digamos, nosotros las personas comunes, o cualquier otra persona, ¿qué es lo que puede gastar o con qué dinero puede consumir? Con el dinero que gana. Si no hay manera, salvo después que te endeudes, bueno, pero es otro estadio del razonamiento. Pero en principio, para tener equilibrio, uno debiera poder comprar la cantidad de bienes que le permite lo que uno gana vendiendo lo que sabe hacer. Vos sabés hacer esculturas, bueno, de la producción de esas esculturas vas a obtener los ingresos para poder comprar pan, verduras, carne. Entonces, eso es lo que funciona. Bueno, ahí aparece el dinero, pero lo vamos a dejar un ratito afuera porque nos va a enturbiar un poco este tipo de cosas. Entonces, cada vez que yo toco eso, cada vez que toco alguna de esas variables, algo pasa al interior de la producción económica. El gobierno actual, a contrario censo de casi todos los gobiernos para atrás, salvo algunas reminiscencias de los 90 o del gobierno del PRO, supone un gobierno ortodoxo que libera absolutamente todos los precios. ¿Qué pasa cuando uno libera todos los precios en términos doctrinarios? Sería. Lo que se supone es que se abre una carrera para tener preeminencia en adquirir esos ingresos disponibles de las personas. Si yo como capitalista o como productor, si sé que están todos los precios liberados y alguien me va a sacar ventaja, lo primero que voy a hacer es tratar de tomar el puesto primero en la carrera. Para poner en un ejemplo, si vos vas a un mercado y encontrás la carne, las verduras, el pan, etc. Vos con todo eso vas a componer tu almuerzo o tu alimentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos esos vendedores están compitiendo para apropiarse de la mayor cantidad de tu ingreso. Entonces tienen estrategias. Unos por calidad, otros por precio, otros por financiamiento o lo que fuese. Cuando vos liberás todo eso, es decir, en el sentido de que cada uno puede hacer, hay un lema que dice más o menos así: cobra lo que quieras, vende lo que puedas. Entonces, esa es un poco la explicación. Y cuando vos liberás todo eso, ¿qué pasa? Dejás librado a que las ventajas competitivas anteriores tengan preeminencia. Digamos, si vos vas a contratar a un muchacho que corte el pasto y viene uno con una tijerita y un rastrillo y dice: yo corto el pasto. Y viene otro a hacer exactamente el mismo trabajo con una máquina, una motoguadaña, etc. ¿Cómo va a funcionar tu cabeza en la administración? Vas a suponer que el de la máquina tiene ventajas competitivas con respecto al otro. Y a lo mejor te termina haciendo un trabajo exactamente igual, a mayor precio, pero hay una ventaja competitiva que viene por esa toma de decisión inconsciente. Entonces, cuando uno distribuye el ingreso y se fija en los precios, es un primer detonante, pero es muy, muy importante. Por eso, liberar todos los precios lo que hace no es que te deja al que compra en libertad de elección solamente, porque está condicionada la elección, sino que lanza una carrera desigual en el resto del sistema. Porque hay unos que tienen ventajas sobre otros, de largada, digamos. Es decir, que en este modelo en el que se toma la decisión de liberar precios, hay como un presupuesto que después el mercado ordena todo. En todo caso, o lo ordena, pero no lo ordena con sentido de equidad. Exacto. No, lo ordena en función de la competencia o de la competitividad de los factores. Te doy un ejemplo. Fíjate, hoy los diputados y todo eso están discutiendo, y es un eje de esta discusión, el tema de retrotraer el cobro de impuesto a las ganancias en la economía. Primero que, digamos, si yo cobro más impuestos en una economía en recesión,
lo que me voy a garantizar casi seguro es tener menos recaudación que antes, porque la gente va a tender a eludir mucho más el impuesto que en situaciones de auge. Si bien es difícil que lo eludan porque son empleados y es por un recibo de sueldo por donde vos haces este descuento, pero ¿qué pasa? Tiene un efecto que creo que esta gente no está viendo. El impuesto a las ganancias se condonó o no se cobró más a partir de diciembre del año pasado. Noviembre, diciembre del año pasado. De esa época, ahora, la tasa de inflación, que es algo de lo que vamos a hablar sobre el final de este tema, la tasa de inflación fue de aproximadamente el 70%. Entonces, ¿qué quiere decir en términos de esta conducta que yo te digo de asignación que hacemos las personas? Con seguridad, una gran franja de esa gente a la que se le restituyó o se le permitió el no cobro del impuesto, antes ahorraba una parte y ahora, por la suba de la inflación, es consumo. Seguramente una gran parte, si no todo, y de la mitad para abajo de los que pagan impuesto a las ganancias, seguramente eso ya está en el consumo. Entonces, si yo en este momento decido volver atrás y cobrarle impuesto a esas personas, lo que estoy haciendo es reduciendo el consumo. Y por ende la recaudación. Exactamente. Entonces, al final, las provincias que hacen la cuenta con que van a recibir mayor cantidad de impuestos vía la coparticipación del impuesto a las ganancias, es probable que eso pase el primer mes, el segundo mes, pero al tercer mes ya no va a pasar. O sea, lo que ganarían por la recaudación del impuesto a las ganancias lo perderían en el IVA. Exactamente, tal cual. Y eso es porque vos estás administrando mal el precio, que es la intervención sobre el mercado respecto de ese precio que es la tarifa, o es el combustible, o es la tasa de interés, o es el tipo de cambio, o son, en este caso, los salarios. Porque lo que vos estás haciendo ahí es reduciendo el salario que ya por efecto de la inflación está destinado casi todo al consumo. Por eso es grave, y digo yo, a mí me resulta aún más grave que personas que legislan en función, uno no hace una ley hasta octubre, uno hace una ley porque cree que de esa forma construye una serie de caminos que nos llevan al futuro, no es que uno no legisla ni para atrás ni para en el espíritu más puro del armado del sistema jurídico. Entonces me extraña de que no puedan pensar ese tipo de cosas. Si sumás a partir de ahí, de lo que está pasando en el sentido de permitir, por ejemplo, que las grandes inversiones tengan ventajas impositivas, o lo mismo, del mismo impuesto que va a tocar este tema de salario, fíjate que a la par que pretenden la vuelta del impuesto a las ganancias, perdonan más a bienes personales. O sea, vas a pagar una tasa menor. El otro día yo hacía una comparación. Alguien que tiene 100 millones de pesos hoy en términos de bienes personales pagaría más o menos unos 20.000 pesos por mes de impuesto a los bienes personales. Y el monotributista pagaría alrededor de 26.000 pesos. Entonces, vos ahí te das cuenta cómo, sin decir, mete a intervenir en la política de precios. Porque la persona común compra el mismo paquete de yerba que alguien que tiene dinero, y eso lo impacta en forma definitiva. Ahora, las posturas ortodoxas en este tipo de temas, que incluye el manejo de los precios de la economía, parece que también tienen su límite cuando se la implementa en la práctica. Y un ejemplo puede ser, por ejemplo, el tema de la liberación de los precios para las prepagas. Y al cabo de unos meses hay una intervención fuerte del Estado mediante distintas políticas o incluso hasta presiones en materia de declaraciones periodísticas que tienden, y después ya medidas concretas, a no solo a limitar el aumento, o sea, ya interviene el Estado directamente en contra de las políticas ortodoxas, sino incluso la intención de retrotraer los precios de las prepagas a valores más razonables. Es decir, que como que están bien las doctrinas económicas para hacer un análisis macro, pero en la implementación práctica por ahí el pragmatismo es lo que termina modificando ciertas cosas. Es que lo que pasa es que no se puede pensar, y eso lo hemos charlado quizás en algunos momentos de esto, es que la economía no es una ciencia pura. Es decir, no tiene posibilidad de hacer laboratorio. Entonces, yo puedo aplicar una cosa, pero la reacción de las personas puede ser cualquier otra. O sea, no puedo medir ese tipo de cosas. Por eso me parece que incluso
digamos, como las prepagas, el tema de los alimentos y los productos importados. Es decir, que te pongo los productos importados. Ahora, yo la verdad que no estaría tan seguro, y habría que preguntarle a quienes pagan prepagas, si en realidad los precios se retrotrajeron. Tengo un par de informaciones con que le ha llegado a la boleta lo mismo con el mismo... No subió tanto a lo sumo, o al ritmo inflacionario. Al ritmo inflacionario. Lo que pasa es que, mira, y esto, digamos, como para ir cerrando, veía un trabajito, ya te lo voy a mostrar en algún momento, o lo vamos a pasar por la parte digital del diario, es si vos comparás lo que podías comprar en diciembre con una jubilación mínima, gastándote toda la jubilación en un producto, suponte arroz. Comparás eso con el mismo criterio hoy y vos compras la mitad de arroz que lo que comprabas en diciembre. Entonces, eso es lo que hay que ver cuando uno mira los precios. Es decir, che, escúchame, los precios le están ganando a la inflación. No, los jubilados antes cobraban $80 y ahora cobran 200. Bueno, son todos triquiñuelas, digamos, para explicar algo que no se corresponde. Porque en definitiva interesa el poder adquisitivo que te da los salarios. Claro, si yo con los $80 compraba 5 kilos de arroz y con los $200 compro 2 kilos, no me sirve de nada ganar $200. Claro, salvo que quiera viajar al exterior. Salvo que te dedicas a comprar dólares. Claro, o especular. Que tu salario, vos digas, bueno, soy un jubilado que fakir, digamos, no como, no tomo remedio, nada de eso. Cada vez que cobro la jubilación me compro dólares CCL o dólares MEP. Bueno, como eso no pasa, porque en realidad comemos, etcétera, bueno, ese es el tema. Es cómo a veces uno cree que los precios son los que ordenan el sistema, sin embargo hay un montón de ruido alrededor de los precios en términos de gustos, impuestos, subsidios, cantidad de población, nivel tecnológico de los productos, sustitutos, complementarios, un montón de datos alrededor que están en los modelos económicos que nadie te explica y te dice, no, si el precio sube, la cantidad baja. Si el precio baja, la cantidad sube, y eso termina no siendo cierto porque el sistema de precios no es un ordenador perfecto. Y además no se considera el tema de, como decíamos, de las decisiones de la gente, digamos, que termina incidiendo en la economía. No, y porque aparte, justamente, como vos lo decís, esta discusión de las decisiones de las personas tienen intereses. Los intereses de los consumidores no son los mismos de los que venden. Marcelo, muchas gracias. No, ojalá empiece a salir todo bien. Bueno, dale. Así será. Hasta luego. Este episodio fue auspiciado por Hotel Ancasti, una propuesta única y moderna para que tu estadía en Catamarca sea inolvidable. Entendiendo Economía es un podcast original de Ancasti narrado por Marcelo Altamirano. Narración, guión y producción, Marcelo Altamirano. Presentador invitado, Marcelo Gallo. Dirección, Gaby Castro. Producción general, Consuelo Altamirano y Gaby Castro. Diseño sonoro e ilustración, Agustina Brandán. Presentación y créditos, Ezequiel Soria.